Creo que es importante pronunciarme sobre este reportaje. Su audiencia de asilo en Estados Unidos cooperó con ese país y entregó información desde el 2019. Es lo que asegura en una declaración jurada el abogado estadounidense Richard Díaz. Jacqueline Rodas con los detalles. Este jueves en Estados Unidos se dará la audiencia para resolver la petición de asilo de José Serrano, procesado en Ecuador como presunto autor intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio. Entre los documentos a su favor, su abogado Robert Sheldon tiene la declaración jurada rendida el pasado 14 de agosto por Richard Díaz, quien anteriormente asistió a Serrano y hoy es abogado de Javier Jordán, prófugo por el caso Metástasis y también procesado en el caso Villavicencio. Según el documento, Serrano colabora con Estados Unidos no desde que se mudó a ese país, sino mucho antes, cuando aún era asambleísta. En 2019, José Serrano ingresó a Estados Unidos con una visa de turismo. Se reunió voluntariamente con agencias federales del sur de Florida y con la Fiscalía para discutir asuntos de interés para el gobierno de los Estados Unidos con respecto a Ecuador, incluyendo a un objetivo estadounidense llamado Carlos Poli, un ecuatoriano involucrado en la investigación internacional de Odebrecht. Debo manifestar que es completamente falso. Aquí les explico la verdadera historia. ¿Por qué es importante mencionar esta fecha? El 13 de marzo del 2014. Aquí nacen absolutamente todos los problemas relacionados con José Serrano, Carlos Poli, Carlos Vaca y Diego Sánchez. Fue en esta fecha que mediante acuerdo ministerial 4042, en base a la declaratoria de emergencia, José Serrano le otorga plenos poderes a María Paula Christensen para que realice adquisiciones para el Ministerio del Interior, por un valor de 330 millones de dólares. A reglón seguido, el 16 de marzo del 2015, José Serrano Salgado gana una demanda en contra del abogado Joffre Campaña, el cual había publicado en su cuenta de Twitter una fotografía en el restaurante Riviera, en la ciudad de Guayaquil, donde se encontraban José Serrano, Carlos Poli y Diego Sánchez. La calificó como una reunión indebida. Joffre Campaña Mora profirió una serie de injurias, una serie de difamaciones en contra mía por un almuerzo público en un restaurante aquí en la ciudad de Guayaquil. Y él se atrevió a realizar una serie de afirmaciones que estaban desde nuestra perspectiva tipificadas en el Código Penal anterior en vigencia. Hoy el tiempo le da la razón, Joffre Campaña. Salud. Ya para el año 2017, en el mes de abril, Carlos Vaca Mancheno es designado fiscal general de la Nación. La fiscal Tania Moreno asume como fiscal subrogante, una pieza clave de José Serrano, el cual influenció en esta decisión. Para el mes de marzo es reelegido Carlos Poli para el cargo de Contralor. Y en el mes de mayo, José Serrano Salgado asume la presidencia de la Asamblea Nacional. Empieza el Juego de Tronos. ¿Recuerdan la foto del restaurante Riviera? José Serrano, Diego Sánchez y Carlos Poli. No lo van a creer. Se vuelve a repetir. Esta vez el 23 de mayo del año 2017, un día antes de la posesión de Lenín Moreno. En esa reunión, Diego Sánchez y José Serrano le sugieren a Carlos Poli que deje la Contraloría a gente de su confianza. En esa reunión se entera que el fiscal Carlos Vaca Mancheno estaba viajando al Brasil a colectar las pruebas del caso Odebrecht. Por tal motivo, Carlos Poli decide enviar el informe de responsabilidad penal en el que estaba involucrado Carlos Vaca Mancheno a la Fiscalía. Este informe es el informe de Daniel Fernández de Córdoba, el pequeñito, el que hace el relato del por qué los indicios penales, firmado por él, y este es el informe general donde lo entrega a la Fiscalía el doctor Daniel Fernández el 25 de mayo. Si ustedes enfocan mi celular, Daniel Fernández de Córdoba me manda a mí, a mi celular, a mi WhatsApp. Miren las llamadas y los diálogos que yo tengo con él. Me envía el 31 de mayo. 31 de mayo y las conversaciones que yo tengo con él, vía telefónica. Y me remite y me dice, esto era lo que le debía. Y me remite aquí el informe con indicios penales remitido por él y firmado por él a la Fiscalía General del Estado. Pero adivinen qué pasó. Ese famosísimo informe de responsabilidad penal que le llegó a Tania Moreno a la Fiscalía desapareció. Mejor dicho, fue utilizado por José Serrano Salgado para chantajearle al fiscal Carlos Vaca Mancheno. Les cuento. Un informe que preocupa es este.
del actual fiscal que no debió haber aceptado ser fiscal porque él Estaba siendo investigado. no pudo demostrar su inocencia al contralor que le tocó revisar esto. Con este argumento que menciona Carlos Pollitt, José Serrano Salgado fue a visitarle a Carlos Vaca Mancheno para que la fiscal subrogante ocupe su lugar. Carlos Vaca Mancheno hizo todo lo contrario al acuerdo que habían llegado, a tal punto que procede a investigar a su amada María Paula Christensen, lo que provocó la huida el 1 de noviembre del año 2017. Con este audio queda en evidencia todo lo manifestado. Aquí el tema es Vaca, hermano. Vaca es miserable. Tú sabes que siempre fue miserable. Obviamente él no está dispuesto a cumplir con ningún acuerdo, ¿no? Yeah. Pero al final yo no sé, o sea, yo no sé Vaca quién está respondiendo este rato. Pero él está jugando en su cancha porque él también quiere ser presidente de la República, ¿no? Carajo, no me digas. Sí. Oye. Y como él maneja esos temas y el hermano maneja los del tema electoral, entonces ellos tienen una fuerte presencia ahí, pero definitivamente tenemos que bajarle no nos queda más, él no puede ser fiscal hasta finales de este año. Oye, dime una cosa, el documento lo tengo listo allá, ¿no? Ya. Ok, procedo, porque ya el otro ya no existe. ¿Te acuerdas el que se mandó de la amiga? No, ese ya no existe. Ok. No existe. ¿Y el que estaba en la contra también ya no hay? No, ya no hay. Ya, pero yo tengo todo porque yo tengo recepción, yo tengo todo, pues. Con este audio, Carlos Pollitt quiso ponerle en evidencia a José Serrano Salgado que se robó los informes de responsabilidad penal de la Fiscalía y además también que se robaron los informes de responsabilidad penal de la propia Contraloría General del Estado. La Fiscalía tiene la obligación de pedir asistencia penal internacional a los Estados Unidos para que Carlos Pollitt confiese quién se robó los informes de responsabilidad penal de la Contraloría. Ahí está involucrado Diego Sánchez y José Serrano Salgado. Pregúntale a Pepe Serrano que en un mini buró, cuando yo estaba acá y comenzó la trama, él estuvo en ese mini buró y llegó con Daniel Fernández de Córdoba. Y le voy a dar nombres de funcionarios que me lo comentaron. Y llegó con los informes rotos. Y le decía al uno, esto te iba a joder Poli, esto te iba a sacar Poli y esto te iba a sacar Poli. Pepe Serrano. ¿A qué funcionarios te dio eso? A los informes que se habían mandado. Yo no estaba presente, no sé qué informe, pero me imagino que es, como no aparece el informe en la fiscalía, no sé si es de la fiscalía para allá. O será el de Navas, o será el del Campocine. ¿Y qué creen? Después de la filtración del audio entre José Serrano y Carlos Pollitt, apareció el informe robado. Así se determina un delito. Paguen ante la justicia y ante el país. Este mismo momento entregaré a la Fiscalía estos documentos originales que llegaron a mi conocimiento en las últimas horas para que se determine su veracidad como originales y las responsabilidades que efectivamente establecen los mismos. Pero definitivamente tenemos que bajarle. Una vez que caen en desgracia José Serrano Salgado y la fiscal Tania Moreno, y son destituidos el 10 de marzo y el 20 de marzo respectivamente, José Serrano Salgado empieza sus trafacías en los Estados Unidos de Norteamérica. De acuerdo a lo manifestado por Juan Pablo Merino, abogado de Jorge Cherres, todo el dinero que éste le entregó a María Paula Christensen Delgado fue por pedido de José Serrano Salgado. Durante todo el año 2018, María Paula constituye varias empresas con Romy Vallejo y abre un spa en uno de los sitios de mayor plusvalía en la ciudad de Miami. Mientras tanto, José Serrano empieza a filtrar información
para el nuevo Herald. En la lista están esta lujosa mansión de 6 habitaciones y 6 baños con un jardín de casi 4.000 metros cuadrados ubicada en Coral Gables, valorada en $4,5 millones. Un inmueble de 221 metros cuadrados valorado en casi $700,000. Además de este edificio avaluado en $2,6 millones en el centro de Miami, Florida. Son los inmuebles que según el Miami Herald estarían vinculados a John Pollitt, hijo del excontralor Carlos Pollitt. A medida que las investigaciones avanzaban en contra de Jorge Cherres, José Serrano ve la oportunidad para llegar con Homeland Security y se vuelve un informante a cambio de beneficios para su pareja. Y no como su abogado lo mencionó, como un colaborador. Aquí es cuando entra en escena Diego Sánchez. José Serrano, conocedor de que Sánchez coimó a Carlos Pollitt, prácticamente le obliga para que la Fiscalía de la Florida lo utilice para testificar en contra de Pollitt. Ustedes se preguntarán ¿cómo? Filtró información a Homeland Security de Diego Sánchez. Solo un capo pudo lograrlo. Sí, José Serrano Salgado. Estaba entregando a Carlos Pollitt y a Diego Sánchez al mismo tiempo. Fue así que el 22 de junio, Serrano le lleva a Homeland Security para que colabore. Diego Sánchez creía que Homeland Security le había estado investigando y por eso le encontraron varias inconsistencias en su patrimonio. Pero no era así. José Serrano le había vendido para su beneficio personal. Lamentablemente su plan casi perfecto se cayó. Diego Sánchez se entera de la trama que le había puesto José Serrano por una reunión que mantuvimos en el mes de octubre del 2012. En esa reunión me pude enterar por intermedio de Diego Sánchez que José Serrano trabajaba con unos hackers en la filtración de los INA Papers. Fue por ese motivo que presenté una denuncia en la fiscalía. ¿Recuerdan la foto del restaurante Riviera? José Serrano, Diego Sánchez, Carlos Pollitt. Sí. Los 3 terminaron siendo procesados acá en los Estados Unidos.